Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Voy a pedirle que vaya al libro de Proverbios, capítulo 28, y estaremos viendo el versículo 13. Y en esta mañana, hermanos, vamos a meditar como tema: debes confesar tu pecado. Amén. Cuando lo tenga, hermanos, póngase de pie y leemos la palabra del Señor. Amén. Amén. Ya lo tenemos, hermanos. Proverbios 28, versículo 13. Solo vamos a estar leyendo dos versículos. Amén. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, así como está escrita. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ese alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en él el mal. Amado y buen Dios que estás en el cielo en esta mañana, muchas gracias, Jesús, por tu palabra, por el consejo que tú nos vas a dar en esta mañana. Señor, que no sean mis labios, sino que seas tú, oh Dios eterno. Pasa el carbón encendido y háblanos conforme sea tu voluntad. Te cedemos el tiempo, Espíritu Santo, para que tú nos hables y nos enseñes, Señor, cómo debemos caminar en este andar en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El Señor ha sido bueno. Amén. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por la casa pastoral. Damos gracias al Señor por la vida de ellos. El Señor, hermanos, ha derramado grandes y abundantes bendiciones en su vida, espirituales y materiales. El Señor ha sido bueno con la casa pastoral. Con esto no quiero decir que no han habido luchas, ¿verdad? Han habido problemas, dificultades, pero en ese caminar este hombre se ha mantenido firme. Este hombre se mantiene como el roble. Amén. Así que, hermanos, en esta mañana debes confesar tu pecado. Amén. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y eso es así, hermanos, porque miren, hay la historia de David, hermanos, que David, si él hubiera ido antes a Dios y le hubiera pedido perdón, Dios le hubiera perdonado. Pero ¿sabe lo que sucedió? Es que David se quedó con ese pecado. Y así hay mucha gente hoy en día dentro de las iglesias, las congregaciones, que están en pecado y no quieren confesar ese pecado, hermano. Entonces la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9: si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Es bien importante, hermanos, que usted y yo confesemos nuestra falta. Es bien importante, hermanos, que usted y yo vengamos a los pies del Maestro y pidamos perdón si hay algún pecado en nuestra vida. El proverbista decía: el que encubre su pecado no prosperará. Y eso va a ser así, hermanos, porque la palabra del Señor nos habla también en el libro de Mateo 18, verso 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que el pecado siempre se tiene que confrontar. Siempre se tiene que decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ama y requiere la santidad en medio de su pueblo. Hermanos, ¿cómo nosotros podíamos regresar allá donde Dios nos sacó?
Si Dios nos hizo libres, hermanos, nos sacó de las tinieblas, ahora, hermanos, caminamos nosotros en la luz de Cristo. Decía el apóstol Pablo que pues perseveramos en la gracia para que el pecado abunde. Y él decía, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveríamos otra vez a estar allí? No se puede, hermanos, porque usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido transformados en el Señor. Ahora usted y yo tenemos la libertad de glorificar al Señor. Cuando usted y yo vengamos a la iglesia, hermanos, vengamos a adorar al Señor, a darle la alabanza, a darle la adoración, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. Es digno que nosotros nos postremos delante de su presencia, porque Él, hermano, nos ha limpiado de nuestros pecados. Él nos sacó del lodo cenagoso. Cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, Él vino y nos dio vida y vida en abundancia. Ese es el privilegio que usted y yo disfrutamos hoy en día como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que somos personas diferentes. Ya no somos como las personas que están allá en el mundo, porque esas personas no conocen a Dios, no han conocido a Dios. Pero usted y yo que estamos aquí hoy en esta casa, hermanos, usted y yo hemos sido lavados por el Cordero, hemos sido limpiados. Por eso que muchas veces lloramos en la presencia del Señor, porque hay un gozo, hermano, inexplicable, porque hay una alegría en nuestro corazón, hay el gozo de la salvación en nuestra vida. Y esa es la razón por qué adoramos al Señor. Esa es la razón por la cual usted y yo estamos en esta mañana. Esa es la razón por la cual usted y yo levantamos las manos al cielo y le decimos gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados, por perdonar nuestras faltas. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en nuestra vida. No haríamos nada, quizás estuviéramos muertos en delitos y pecados, o estuviéramos en una cárcel, pero su misericordia, su gracia nos tiene aquí en este lugar. Entonces, hermanos, hay una razón para glorificar a Dios. Hay una razón para decirle gracias a Jesús por derramar esa sangre en la cruz del Calvario, hermanos. Debe de haber un agradecimiento en el pueblo de Dios. Tiene que haber agradecimiento. Así como haya sido el lugar donde Dios te sacó, así tiene que ser la alabanza que salga de tu corazón. Grande para el Rey, grande solo para Él. Hermanos, ¿cómo no darle la alabanza al Señor? ¿Cómo no rendirnos delante de Él si Él envía bendición y vida eterna a nuestras vidas? Él nos ha limpiado, hermanos. Hoy usted es una persona diferente. Usted ya no es igual a los del mundo. Usted ya no debe de involucrarse en las cosas, en las corrientes de este mundo, porque el que se involucra en las corrientes de este mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el peligro. Dios le ha ofrecido la salvación y la vida eterna. Como decía el libro de Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo la descuidaríamos, hermanos, si esa salvación es grande? Si Dios dice, voy pues a preparar un lugar donde yo esté, vosotros también estarán conmigo. Hermanos, tenemos victoria en Cristo Jesús. En que estés pasando problemas, dificultades, Dios ha preparado moradas allá en el cielo para ti. Dios tiene un lugar para ti y para mí. No descuides ese lugar que Dios te ha dado. No descuides la salvación. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Calvario, vuelve a Cristo nuevamente. Si te encuentras desanimado, el Señor está aquí para perdonar tu pecado. Todavía hay esperanza, todavía hay vida. Como dice el libro de Isaías, vengan al Señor y confiesen sus faltas, porque todavía el Señor no ha levantado a su iglesia. Todavía hay esperanza, pero no lo vuelva a hacer. Camine en obediencia. Si usted camina en obediencia, hermanos, usted va a ser un cristiano temeroso delante del Señor. ¿Saben una cosa, hermanos? Que el salmista David en el Salmo 51, este hombre, hermanos, se derramó delante del Señor.
Si David hubiera confesado su pecado antes que llegara el profeta Natán, Dios le hubiera perdonado, pero no lo hizo. Y muchas veces, hermanos, nosotros esperamos que la vara de Dios venga a nuestra vida para rendirnos delante de Él. Muchas personas se les habla que el Señor les ama, que el Señor está con ellos, pero no quieren obedecer. No quieren caminar con el Señor porque le llaman malo a lo bueno y a lo malo le llaman bueno. Así vive la sociedad hoy en día. Y aún la iglesia, hermano, vive de esta manera. Si se le dice, hermano, venga a la iglesia, hoy no puedo ir a la iglesia hoy. Hermanos, hoy hay vigilia, no viene a la vigilia, hermanos. Si, hermanos, si usted y yo estamos agradecidos, si Dios nos sacó de allí donde no valíamos nada, hay una razón para que usted y yo le demos la alabanza al que nos ha dado la vida. Aleluya, bendito sea su nombre. Y el salmista, hermanos, en este salmo, mire las palabras que dice en el versículo 1 y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Todavía dice el Señor que Él tiene misericordia para los hombres, todo y cuando usted venga y se humille y le pida perdón. Este hombre, hermano, reconoció su falta, su pecado, hermano, porque la falta que este hombre cometió no fue una falta pequeña, fue una falta grave la que él hizo, hermanos. Si este hombre, hermano, cuando era perseguido por el rey David, el Señor le dijo: yo voy a estar contigo desde donde quiera que tú vayas. El Señor lo guardó, lo libró. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de la iglesia 2023? Que muchas veces nosotros, cuando no tenemos nada, empezamos a pedirle a Dios y Dios nos bendice, y cuando ya somos bendecidos, nosotros nos apartamos de la gracia de Dios. Hermano, déjeme decirle que cuando nosotros somos mal agradecidos, déjeme decirle que Dios te está viendo a ti y a mí cómo es nuestro comportamiento. El pueblo de Israel, hermano, fue disciplinado porque desobedeció la palabra de Dios. El consejo de la Biblia lo desobedecieron ellos. Por eso ellos no entraron a la tierra prometida. Entraron aquellos pequeñitos. Esos fueron los que entraron, pero el pueblo que salió no entró por su desobediencia. Entonces quiere decir que Dios siempre va a disciplinar la desobediencia. Dios siempre lo va a corregir. El pecado Dios siempre lo va a corregir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hermanos, si usted está en Cristo, usted tiene vida eterna. Manténgase allí, persevere en las luchas y en las pruebas, pero usted siga avanzando, siga caminando, no se quede. Pelee la buena batalla como un soldado de Jesucristo. Camine en obediencia, en santidad, porque el que encubre su pecado no prosperará. Siempre será el mismo, porque hay un pecado allí escondido. El pueblo de Israel, hermanos, cuando fueron a Jericó, hermanos, el Señor le dijo: no vayan a tocar nada del anatema. Pero había un hombre llamado Acán que se robó unas vestiduras babilónicas y unos lingotes de oro, y se los llevó y los llevó a su casa, al campamento del pueblo de Israel. Y cuando Israel salió vencedor de Jericó, hermanos, fueron a Ai, y el pueblo del Señor pereció. Y Josué le dijo al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que hicimos? Y el Señor guardaba silencio. Entonces el Señor le dijo: lo que sucede es que hay pecado en el campamento. Le dijo: ¿sabe de qué sucedió allí, hermanos? Para que se terminara ese pecado, Acán tuvo que ser apedreado, tuvo que ser muerto, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, hermanos, es una desgracia para el ser humano. Muchas veces nosotros arrastramos familias, hijos, arrastramos todo por nuestras decisiones que nosotros hacemos. Si Dios nos tiene bendecidos aquí manténgase, aquí busque a Dios, aquí persevere, aquí preséntese todos los días, hermanos. Un día Dios vendrá y usted escuchará aquellas palabras: ven,
buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Usted y yo queremos oír estas palabras, mantengámoslos aquí. Algo que me impacta, hermanos, del salmista David, el Salmo 51, que dice que el pecado mancha al hombre. El pecado, hermanos, es una mancha que hay en el ser humano. Por eso en el versículo 5 el salmista le dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero en el contexto de ese versículo le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él reconoció su falta, él reconoció su pecado. ¿Y qué sucedió? Dios le perdonó, pero las consecuencias del pecado, esas, hermanos, las tuvo que vivir. Y muchas veces decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me está sucediendo esto? Hermanos, las consecuencias del pecado, hermanos, vienen tarde o temprano a nuestra vida. David, hermanos, el rey de Israel, Dios le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Por eso, hermano, es necesario que usted y yo oremos reprendiendo maldiciones generacionales que caigan al suelo, para que nuestros hijos, ellos no caminen por donde usted caminó, que ellos sean libres de ataduras, de cadenas. Porque si no hacemos eso, hermanos, nuestros hijos van a traer esa maldición. El Señor le dijo: te perdono ese pecado, pero las consecuencias que venían, esas tuvo que vivirlas el salmista David. Otro versículo que dice aquí, lo hace infeliz al hombre el pecado. En el verso 8 dice que hace infeliz al hombre. Dice el verso 8: hazme oír gozo y alegría. Sabes que cuando hay pecado, no hay alabanza dentro de ti, no hay un cántico en tu corazón. Recuerda la historia de aquellos hombres que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cuando aquellos hombres le decían: ¿por qué no cantan cánticos a Jehová? Y ellos decían: ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? O sea, ellos, hermanos, ellos reconocieron que habían fallado a Dios. Ellos reconocieron que se apartaron de Dios, y por esa razón habían sido llevados cautivos por 70 años. Por esa razón. Y ahí se fue el pueblo de Dios y se fue la gente de afuera también. Es que cuando hay pecado en la casa del Señor, el pecado va a estancar la iglesia. El pecado, hermano, va a traer un estancamiento en la obra de Dios. Por eso es que es necesario, hermanos, que si hay pecado en nuestra vida, venga Cristo y pidámosle perdón y sigamos hacia adelante. No encubra su pecado, porque no prosperará. No prosperará, hermanos, el que vive en pecado. Comenzamos un nuevo año. Este año tiene que ser un año de victoria, como el año que terminó, pero tiene que ser mejor. Que haya, hermanos, un genuino arrepentimiento en nuestra vida, que nuestros hechos, nuestros actos sean buenos delante de la presencia del Señor. Que no sea de diente a labio, sino que sea de corazón, sirviéndole a Dios, sirviéndole a Él con el alma, entregándole alma, cuerpo y espíritu al Señor, diciéndole: Señor, entra en mis pensamientos, entra en mi corazón, y verá que Dios lo libertará, porque Él dijo que vino a libertar a los cautivos. Él vino a libertar y a romper las cadenas. Él vino, hermanos, para que usted y yo ya no seamos esclavos del pecado. Él vino para que usted y yo seamos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo vivamos en Cristo, para que seamos bendecidos. Si, hermano, el pueblo de Dios siempre va a ser bendecido. Israel, hermanos, era bendecido. O sea, la promesa: usted es el pueblo de Dios también. Somos la niña de sus ojos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos guardarnos para Dios, caminar en obediencia y en santidad. 3 requisitos muy importantes: un arrepentimiento genuino, obediencia y santidad en el pueblo de Dios. Y manténgase allí y usted va a ser victorioso en el Señor. Pero si usted vive el evangelio como le da la gana,
déjeme decirle que usted no va para el cielo, sino que usted va para el infierno. No le puedo llamar de otra manera, porque la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Entonces usted decide dónde quiere estar. Usted y yo, mucha gente dice que hoy tenemos libre albedrío, hoy podemos hacer lo que nos da la gana. Sí, haga lo que le da la gana, pero cuando suene la trompeta, cuando Cristo levante a su iglesia, allí va a ser el crujir y llorar de dientes, hermanos. Allí va a ser el dolor que va a haber. ¿Por qué? Porque Dios va a disciplinar con fuego a esta tierra. Antes Dios la disciplinó con agua, pero hoy no va a ser agua, hoy no va a ser diluvio, hoy va a ser un fuego 7 veces más caliente, dice la Biblia. Meta el dedo ahí en la cocina y va a ver usted la quemada que se va a dar. Está caliente y va a ser 7 veces más caliente. El infierno no se hizo para usted ni para mí. El infierno se hizo para los demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Para Él se hizo el infierno, hermanos. ¿Saben que cuando el ser humano peca, la comunión de Dios se aparta del hombre? En Génesis vemos que Adán y Eva, ellos tenían una comunión directa con el Señor. El Señor platicaba con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor bajaba y conversaba con ellos. Pero cuando ellos, hermanos, desobedecieron, Dios se apartó de ellos. Entonces hay una separación. Como dice Isaías 59:12 en adelante, que nuestros pecados y nuestras iniquidades han puesto división entre Dios y el hombre. Eso es lo que hoy ha sucedido, hermano. ¿Por qué no se ven muchos milagros hoy en día? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está en dos pensamientos. El pueblo de Dios hoy está aquí en la iglesia, pero mañana está allá afuera comportándose como los que son los del mundo. O sea, no se puede servirle hacia el Señor. O bien le servimos bien, o bien nos vamos para el mundo. O bien somos hijos de Dios, o bien somos de allá del mundo, hermanos. Porque usted y yo, de donde Dios nos sacó, es para que usted y yo caigamos rendidos aquí delante de su presencia, para que le demos la gloria en todo tiempo a Él. Si Él ha sido bueno con nosotros. Hay otro texto aquí, hermanos, que dice: lo aparta de la perseverancia de Dios el pecado. Eso es lo que hace el pecado, que te aparta de perseverar. Ya no tienes deseo de venir a la iglesia. Ya no, cuando se ve un miembro que ya no viene a la iglesia, esa es una señal que se lo arrastró el diablo. Se descuidó espiritualmente, se ahogó espiritualmente y no tiene salida. Solamente que tiene que nuevamente regresar a los pies del maestro y pedirle perdón para que Dios le perdone ese pecado. Solamente así vamos a ser prosperados, porque el que encubre su pecado, ese no prospera. Ese va a pasar siempre lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? El salmista, él reconoció su falta, su pecado. En el verso, hermanos, en el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este hombre no sentía el gozo de la salvación. Este hombre, hermano, sentía una agonía, que él moría sin Cristo. Por eso él le decía: devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que el Señor, pedirle que nos devuelva ese gozo. Recuerda cuando nosotros orábamos 2 horas, poníamos manos sobre los enfermos eran sanados. Pero hoy la iglesia se acostumbró a vivir en el recuerdo. Es que yo en mi país decía, yo allá ayunaba, yo allá oraba por los enfermos, tantas cosas, hermano, pero solo ya vivimos en el recuerdo. Si todavía está vivo, todavía, hermano, usted puede hacer esas maravillas. Usted todavía puede venir a la presencia del Señor. Usted todavía puede consagrarse delante del Señor. Ya es tiempo que nosotros vivamos un evangelio recto delante del Señor. Que usted y yo detestemos el pecado. Que usted y yo vivamos el evangelio como dice la palabra del Señor. Hazme oír gozo, le decía el salmista. Es que cuando el ser humano, hermano, peca, hermano, déjeme decirle que se murió espiritualmente. Y
Trae muerte espiritualmente y trae muerte físicamente. De eso no se escapa el hombre que peca. Por eso es necesario, hermanos, si usted vive en una situación de esa, vuélvase al Señor, arrepiéntase de su pecado y pídale perdón a Dios. David, hermanos, encontró el perdón en Dios. David, hermanos, buscó a Dios y dijo: es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. Ya no busque allá ayuda con los brujos y los santeros. Venga Cristo. Cristo lo va a libertar, Cristo lo va a hacer libre, Cristo lo va a sanar, Cristo lo va a poner en alto. No busque ayuda allá afuera, no la va a encontrar. Solamente el poder de Dios nos puede hacer libres. Solamente el poder de Dios puede romper esas cadenas. Solo el poder de Dios puede quitar esa parálisis espiritual. Solamente en Cristo usted y yo podemos ser libres. No hay otro nombre dado a los hombres donde podamos encontrar la salvación y la vida eterna. Solamente en Jesús. Y por eso lo amamos, por eso le exaltamos, por eso le damos la alabanza, por eso cantamos así, por eso lanzamos. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay gozo. Solo Él nos puede dar ese gozo de la salvación. Si has perdido el gozo de la salvación, el Señor está aquí hoy en esta mañana. Si has perdido el gozo de la vida eterna, el Señor está aquí en esta mañana. Y Él te dice: hijo, hija, yo sé cuál es tu problema, tu necesidad, pero tienes que venir a mí para ser libre. Mientras tú no vengas a Cristo, no vas a ser libre. Mientras tú no confieses ese pecado, no vas a ser libre. Es necesario que vengamos a Él y le gimamos, como decía el salmista: hazme oír gozo, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones así? Diciéndole: Señor, por favor, escucha mi oración, escucha mi gemir, escucha mi alabanza. Pero muchas veces, hermanos, las consecuencias del pecado nos han hecho llegar hasta allí. Como Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes clamen a mí, yo no estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos da el consejo antes. Dios nos habla antes que uno cometa ese pecado. Dios ya nos corrigió, nos enseñó cómo debemos de caminar. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando pidieron rey: si el rey, Dios le dijo, el rey le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. Pero cuando el pueblo de Dios dijo: no, nosotros queremos rey como las demás naciones, ¿qué le dijo el Señor al hombre de Dios? Ve y unge a Saúl como rey. Pero cuando ellos me pidan, me clamen a mí, yo no lo voy a oír, porque yo ya les di el consejo. Así es Dios con nosotros, hermanos. Cuando estamos aquí y oímos la palabra, el consejo, pongamos atención a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, por medio del consejo, porque estas palabras que están aquí, hermanos, no fueron escritas por un presidente de aquí de la tierra, no fueron escritas por un alcalde, fueron escritas, hermanos, bajo el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Y esta palabra, hermanos, tiene poder, esta palabra tiene vida y vida eterna. Esta palabra nos liberta y nos hace libres. Esta palabra no es de hombres, esta palabra es de Dios. 40 hombres inspirados en el Espíritu Santo escribieron esta palabra para que usted y yo tengamos el consejo, para que usted y yo lleguemos allá a la eternidad, al cielo con Cristo. No se salga de allí permanezca. Dice la Biblia, dice: deshonra el hombre del Señor el pecado. Sabe de que hoy en día vemos muchos pastores, evangelistas que están administrando, pero ellos viven en adulterio, en fornicación. Tienen hasta 3 que se han casado 3 veces. Entonces, hermanos, el pecado siempre deshonra al hombre. El pecado, hermanos, siempre va a traer consecuencias. El que sea el hombre muy preparado, muy estudiado, él va a intentar predicar la palabra del Señor, pero el Señor no va a estar con esa persona, porque el que encubre su pecado, ese no prosperará. El que tenga dinero y el que ponga un local grande
y diga quiero ser pastor, no prosperará por su pecado. Las consecuencias del pecado, hermanos, son terribles. ¿Sabe de que la Biblia nos habla en segunda de Samuel capítulo 12? Y aquí vemos la odisea de David, hermanos, como David, el rey, el ungido de Dios, se descuidó, hermano, no se le puede llamar de otra manera. Se descuidó espiritualmente. Es que muchas veces, hermano, cuando todas las cosas marchan bien, el hombre se descuida. Y el enemigo, hermano, nos viene marcando nuestros pasos, nos viene viendo por dónde entrar a nuestra vida. Él no le importa esperar 20, 30, 40 años, pero Él lo que quiere es botarte de la gracia de Dios. Por eso es que es necesario que usted y yo nos guardemos para Él. Que vivamos el Evangelio. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien derrotar. Y si usted se descuida, se lo va a llevar la corriente. Si usted se descuida espiritualmente, hermanos, va a perecer en este mundo en vida. Va a arrastrar a su familia, a sus hijos, toda la familia va a ir incluida ahí. Pero si usted se mantiene en Cristo, usted va a ser victorioso, usted va a tener guerra, va a tener problemas, el diablo se va a levantar, pero Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo lindo de servirle a Dios, hermano, que sus palabras, que Él nos dan aliento, nos dan vida para seguir hacia adelante. Esas palabras, hermanos, son palabras del Rey de Reyes, Señor de Señores. Esas palabras atesorémoslas en nuestro corazón, porque esas palabras tienen vida. Esas palabras, hermanos, tienen poder. Esas palabras, hermanos, son palabras para usted y para mí, porque esas palabras no son de hombre. Esas palabras las dijo Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Promesa de Dios, hermanos, que estará con nosotros todos los días. No podemos nosotros poner en duda la palabra del Señor. No se puede poner en duda lo que Dios ha hablado, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, cumplimiento tiene. Lo que Dios ha prometido, cumplimiento tendrá. Él viene pronto por su iglesia, y Él no viene por una iglesia, hermano, que vive en la mediocridad del pecado, sino que Él viene por una iglesia limpia, perfecta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo 24. El limpio de manos y puro de corazón, sincero, honesto, esos recibirán, esos estarán delante de la presencia del Señor. Y usted es un candidato para estar allí. Usted es un candidato para estar en la presencia del Señor, pero ya no encubra su pecado. Venga a Cristo y confiese su pecado, porque si no se va a ir con ese pecado y no se va a ir para el cielo, sino que se va a ir para el infierno. Pero si usted los confiesa, Cristo está aquí para perdonarle su falta, para hacerle libre. ¿Sabe que aquí, hermanos, en 1 de Samuel 12 dice, ¿por qué tú lo hiciste en secreto? Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sabe que el pecado, hermanos, David se quiso quedar quietecito, calladito, ¿verdad? Porque David, hermanos, pues era el rey de Israel, pero Dios siempre va a disciplinar el pecado. Yo le digo, tú lo hiciste en secreto, tú lo hiciste a ocultas, pero yo te lo voy a sacar en público. Yo te voy a traer al profeta, y este profeta te va a enmascarar enfrente de todo el pueblo de Israel. Y así David, no crea que se sintió alegre, contento cuando oyó esas palabras. David se sintió, hermanos, aquel hombre avergonzado de lo que había hecho. Pero ¿sabe lo que me gusta de David? Que él dijo, he pecado contra mi Dios, he pecado contra él. Y le dijo el profeta, porque te arrepentiste, le dijo, Dios no te va a matar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted se arrepiente, misericordia hay. Pero ya no lo haga, ya no caiga en el mismo problema. O sea, ya no viva el evangelio hacia medias. Ahora créale a Dios,
busque a Dios en obediencia y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no encubramos ese pecado. Si hay pecado oculto, hermano, es de sacarlo a molestia aquel que vive en pecado. Si en la casa hay pecado, no tenga miedo, confróntelo, porque ese pecado lo va a llevar al infierno. Pero si usted le habla a esa persona, usted lo va a libertar con las palabras de Cristo. Usted lo va a hacer libre. En el libro de Ezequiel capítulo 33, hermano, encontramos a un hombre, la atalaya de Dios, que dice que cuando la atalaya está ya esperando, viendo que si el enemigo viene y suena la trompeta y el pueblo está dormido, esa sangre no se la va a demandar el Señor. ¿Por qué? Porque el atalaya dio la palabra, avisó, dio el aviso. Y si se queda, no es porque no oiga palabra, no oiga el consejo. Si se queda es por falta de entendimiento, por falta, hermanos, de buscar a Dios. Si se queda no es porque no le hayan aconsejado los pastores. Los pastores siempre van a tener un consejo para la iglesia. Entonces no es porque no sepamos muchas veces nosotros nos caemos de la gracia porque queremos vivir en esa vida miserable allá afuera. Pero si usted y yo, hermanos, caminamos con Dios, hermano, el Señor tarde o temprano vendrá. Y si no, nos va a llamar a su presencia. Si vivimos, somos de Él, y si morimos, somos de Él. O sea, no hay pérdida en el camino del Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si usted ha sido nuevo, permanezca allí, permanezca en Cristo. Se fue fiel hasta la muerte, porque estas palabras, hermanos, son verdaderas y fieles. Dijo Jesús en el libro de Apocalipsis: yo he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas. En las iglesias yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo vengo pronto, dijo el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por su pueblo. Un pueblo, hermanos, lavado con la sangre del Cordero. Un pueblo limpio, perfecto. Ese pueblo viene a traer el Señor. Así que no descuide su vida espiritual. El verso 9 de 2 de Samuel, hermanos, 12 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra?, le dijo el Señor. Esas mismas palabras se las dijo al rey Saúl. Le dijo el Señor: me pesa de haber puesto rey, porque Saúl, hermanos, desobedeció la palabra del Señor. Así que cuando Dios nos dé una orden, no desobedezcamos esa palabra, porque si no, Dios nos cortará de esta tierra. Estos hombres fueron cortados, hermanos. Saúl él se mató, porque su desobediencia lo trajo hasta llegar hasta ahí. Entonces la desobediencia, Dios siempre la va a disciplinar. Sigue diciendo el 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David, hermanos, Dios lo perdonó, pero mire, su hijo Amnón, hermanos, violó a su hermana. Mire qué triste, qué dura escena esta. Su mismo hermano violó a su hermana. Absalón, hermanos, le quitó el reinado a David. Absalón, hermanos, empezó a conquistar la gente, el pueblo,
y al final se consagró como rey. Pero eso eran las consecuencias cuando Dios le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Así que las consecuencias del pecado, hermanos, siempre traen algo que nos va a doler a nosotros. El pecado siempre Dios nos va a corregir, y si le pedimos perdón, Dios te va a perdonar, porque Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no se confunda, ya no siga pecando más. Si Él lo perdona, pero ya deje de pecar, vuélvase al Señor, reconózcalo como su Salvador, reconozcámoslo como Él es, como lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo, hermanos, hizo lo imposible en la cruz del Calvario. Él sufrió aquellos latigazos, hermanos. Él sintió, hermanos, que los pedazos de carne se le despegaban del lomo. Él sufrió en carne propia, hermanos, ese sufrimiento para que usted y yo estemos aquí, para que estemos aquí dándole la alabanza. Por eso dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que se despojó a sí mismo, haciéndose forma de hombre. Hermanos, y se despojó y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que nuestro Señor Jesucristo es para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno con nosotros, porque es como su pueblo. Pero no peque más. Vuélvase al Señor. Camine como debe de caminar. Fájese bien los pantalones de aquí en adelante y camine bien, porque de eso se agrada a Dios. Atalaya dio aviso al pueblo y dice que los que murieron no murieron porque no se les haya avisado, murieron por flojos, por aguados, por no querer caminar con el Señor. Así le pasa a la iglesia hoy en día. Si hoy le dice: hermano, venga a la iglesia, no viene a la iglesia. Hermano, ¿por qué no vino? Es que estoy ocupado, estoy trabajando. Las prioridades, hermano, que ponemos nosotros, nuestro trabajo es la prioridad hoy en día, cuando más le tenemos que dar todo al Señor, nuestra vida. No, Él dijo: pues yo soy el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo, y Él ha prometido suplir tus necesidades. Así que primeramente es Dios y después las demás cosas. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, entonces, hermano, vas a ser un hombre que vas a tener dependencia de Dios. Y allí está la clave, allí está el meollo de todas las cosas, porque Dios en primer lugar y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que pongamos a Dios en primer lugar, y va a ver usted que Dios, hermanos, traerá refrigerio a nuestras vidas. Dice el versículo 11 del Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que le pidió el salmista al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque la Biblia dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Por eso es que el salmista le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, hermano, David se despojó delante del Señor. David le pidió perdón al Señor y Dios le perdonó. Las consecuencias las tuvo que pasar, sí las pasó, pero recibió el perdón de parte de Dios. Así que no nos metamos donde no nos debemos de meter. ¿Qué va a ir a hacer allá afuera? ¿Qué anda haciendo allá afuera? No, véngase a adorar a Dios. Allá afuera no hay nada bueno. Aquí si hay algo bueno, porque aquí el Señor, hermano, envía la bendición y la vida eterna en su casa. Nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Y que nos llamen locos, dejen que el mundo le llame loco, lo que le quiera decir. Estamos locos, pero bien locos para el Señor. Sí, estamos locos de veras para el Señor, porque nosotros le adoramos con el corazón, de que nosotros venimos y empiezan las alabanzas, nosotros empezamos a cantar.
a glorificar a Dios. Es que no lo hacemos para la gente, pues. Lo hacemos para agradar a Dios. O sea, no venimos aquí a agradar al hombre, venimos a agradar a Dios. Por eso es necesario que usted y yo, cuando vengamos a la casa del Señor, levante sus manos y dígale: gracias, Dios, porque me has traído una vez más a la casa tuya. Y el Espíritu Santo, Él ya está aquí esperándonos. Él ya está aquí esperándonos, hermanos, y somos bendecidos. O sea, nosotros ya somos libres por Cristo. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Mucha gente que está esclava del pecado porque quiere. Bote la religiosidad, bote todo lo que le estorba, y va a ver si no va a ser libre por el Señor. Seguro estoy que Dios lo va a libertar, porque Dios tiene poder para hacerle libre en esta mañana. Porque Dios tiene poder para romper cadenas, ataduras, yugos. Dios tiene poder. Pero dígale: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídale a Dios en oración, dígale: Señor, dame un espíritu recto, dame una visión recta. Va a ver que Dios lo va a hacer. Cuando vivimos en santidad, en armonía, Dios traerá el refrigerio para su pueblo. No encubra su pecado, porque si usted lo encubre, usted no va a prosperar. Yo no voy a prosperar. Hay pequeñas cosas dentro del corazón del hombre que tienen que ser desarraigadas, y esas solo las conoce el Señor. Porque usted está sentado allí, usted no sabe lo que está pensando usted en su corazón. Antes de salir, yo como a las 4 de la mañana tuve un sueño. Yo me vi predicando en la mañana aquí, pero yo veía que alguien me daba con una espada así, y me espadeaba así, y yo solo puse las manos así y desperté. Pero vio que alguien agarró la espada y me quiso ver partido así por la mitad. Y ya me levanté como a las 5:30, nos levantamos. Pero lo que le quiero decir es que terrible lo que yo pude ver, porque hasta sentí el dolor. Sentí ese dolor en el espíritu que me cortó así del hombro. Pero fea, una espada bien fea, como vi yo el personaje que llegó a quererme hacer pedazos así. Entonces, hermanos, es necesario que usted y yo vivamos el Evangelio. Es necesario que usted y yo, hermanos, debemos de vivir una vida de pecado. Y usted está aquí, hermano, está aquí porque no por bueno, está aquí porque Dios quiere que usted sea mejor, que usted camine bien con el Señor. Vamos a ir terminando, hermanos. En el 14 dice: líbrame de homicidio, oh Dios, de mi salvación, contra mi lengua tu justicia. Pero entonces dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ese debe de ser nuestro clamor, que el Espíritu de Dios siempre esté en nosotros. No conquistemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual tú y yo fuimos sellados para el día de la redención. Quítese de entre vosotros toda gritería, toda amargura, toda ira, toda maledicencia, y volvámonos a Dios. Pidámosle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito del cristiano. Ahí está la clave, hermano. Quítese, dijo el apóstol Pablo, toda gritería, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios ha sido bueno, y vivamos el Evangelio, hermanos. Sigamos hacia adelante, perseveremos, no se quede, véngase a buscar al Señor, y yo seguro estoy que Dios va a hacer grandes cosas en su vida como las ha hecho en mi vida. Seguro estoy, porque Dios no miente. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, hermano. Así que en esta mañana, hermanos, lo vamos a dejar allí porque hay muchas cosas que hacer todavía. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero, hermanos, recoger una ofrenda para el pastor, pero que sea una ofrenda generosa, hermano. Agarren pasta, hermano.